Me da gusto saludarles y antes de comenzar con esta reflexión, los invito para que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, es completamente gratis. El día de hoy vamos a estudiar una reflexión que habla sobre 3 evidencias infalibles de un verdadero seguidor de Jesucristo. La Biblia nos enseña que hay falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros y también falsos cristianos. Y los falsos cristianos son aquellos que se dicen seguidores de Cristo, pero realmente no lo son. Tal vez se sienten bien al asistir a algún templo, les parece interesante las enseñanzas de la Biblia o pertenecen a alguna congregación por algún interés personal, pero realmente no son verdaderos seguidores de Jesucristo. La primera característica de un verdadero seguidor de Jesucristo es que a pesar de las adversidades siempre seguirá perseverando en el camino de Dios. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. La palabra permanecer en el griego también se traduce como perseverar, persistir, durar o quedarse. Y el apóstol Juan está hablando de aquellas personas que se reunían con ellos, que estudiaban juntos la Biblia, pero que llegó un momento en el que se apartaron. Y se apartaron tanto que no solo dejaron de congregarse, sino que se pusieron en contra de los cristianos al punto de que Juan les llama anticristos. Y el apóstol dice claramente que aquellas personas que se apartan del camino de Dios y que dejan de perseverar en la palabra de Dios es porque nunca fueron verdaderos seguidores de Cristo. Juan dice claramente que todos los que permanecen son verdaderamente parte del rebaño de Dios, pero los que se apartan es porque nunca se convirtieron realmente a Cristo. Y puede haber muchísimas razones por las que una persona se aparte de Cristo y de la iglesia. Tal vez porque se llevó alguna decepción, o porque tuvo algún problema con algún hermano, o porque las cosas no salieron como él pensaba, o porque no recibió lo que estaba esperando. Y todos podemos pasar por una situación muy difícil, pero el que es verdaderamente hijo de Dios sigue perseverando. Y de igual manera todos podemos tropezar y caer, pero la Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero Dios siempre lo levantará. Pero alguien que no es verdaderamente seguidor de Cristo no regresa. Tropieza, se aparta y muchas veces hasta reniega, se opone contra el evangelio, contra la iglesia, contra los pastores, pero aquel que verdaderamente es hijo de Dios siempre regresa con su padre. Y como ejemplo tenemos la historia del hijo pródigo. Este joven se apartó de su padre, pero solo fue por un tiempo, ya que después de todo regresó con su padre porque era hijo. Pero el que no es hijo, tristemente, nunca regresa. En segundo lugar, todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Seamos cristianos o no, todos podemos cometer errores. Y mientras estemos en esta tierra, siempre estaremos luchando contra las tentaciones y contra las debilidades de nuestro cuerpo de carne. Pero aquel que ha recibido la naturaleza de Dios en su vida y ha sido lleno del Espíritu Santo, no practica el pecado. Y practicar el pecado quiere decir hacer constantemente uno o varios pecados de manera descarada y sin ningún cargo de conciencia. También practicar el pecado significa vivir pecando sin sentir convicción ni vergüenza por ese estilo de vida. Debemos entender que un cristiano verdadero puede llegar a cometer algún pecado, claro que sí, pero como es hijo de Dios, inmediatamente siente convicción en su corazón, aborrece ese pecado, se siente sucio y tiene el sentimiento de que le ha fallado a Dios. Desea cambiar, va de rodillas delante de Dios pidiendo perdón y misericordia y busca de todas las maneras posibles dejar atrás ese pecado y no se conforma en vivir de esa manera. Así es como reacciona un verdadero hijo de Dios al momento de cometer algún pecado. Pero por el contrario, quien no es hijo de Dios disfruta ese pecado, lo busca, lo anhela y vive para seguir satisfaciendo ese deseo perverso en su corazón. Esa es la gran diferencia entre quien verdaderamente es cristiano y quien no lo es. Y en tercer lugar, quien verdaderamente es hijo de Dios ama a sus hermanos en Cristo. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay personas que dicen: yo creo en Jesús, pero no me congrego en ningún lugar, porque en los templos hay puros hipócritas. Hay otros que también dicen: yo creo en la Biblia, pero no creo en los pastores porque son unos ladrones. Este tipo de expresiones identifica a un falso cristiano, porque una evidencia de que verdaderamente Cristo vive en nuestro corazón es ese amor sincero y puro por todos aquellos que también son de Cristo. Y para reafirmar esta gran verdad, podemos leer también Primera de Juan 4:20.
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La más grande evidencia de que somos verdaderos seguidores de Cristo no es el ministerio que tenemos o el conocimiento intelectual de las Escrituras, y mucho menos nuestra forma de vestir o que tengamos un puesto importante en alguna asociación religiosa. La muestra más clara de que en verdad hemos nacido de nuevo es que amamos a todos aquellos que también están en Cristo. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para sus vidas. Los invito para que compartan esta reflexión. Los invito también para que se suscriban al canal. Es completamente gratis y nos vemos en el próximo video. Que el Señor les bendiga.